Muy bien. La segunda parte del Estado liberal oligárquico va desde el periodo 1916 a 1930. Y dice, pero el Estado liberal oligárquico cambia de régimen político en 1916. Se produce el paso del Estado liberal oligárquico al democrático liberal y por lo tanto de la democracia restringida, censitaria, a la ampliada gracias a las luchas en favor de la democracia y la libertad política desarrollada por el radicalismo irigoyenista, lucha que se reflejó en la sanción y promulgación de la Ley Sáenz Peña, que introdujo el voto universal, secreto y obligatorio, en reemplazo de este voto censitario calificado, por el cual no todo el mundo votaba, el voto estaba restringido a determinadas clases sociales, había clases que no votaban, por ejemplo los inmigrantes o las clases que no estaban documentadas, pueden ser aquellos que faltos de documentación eh, por distintas razones no podían acreditar su condición de ciudadano argentino. El ascenso de las capas medias se traduce en una creciente exigencia de participación en el sistema. Es un cambio de régimen dentro del mismo modelo de Estado liberal. Se trató de una lucha por la libertad política más bien que económica, y si bien estos gobiernos no se logró una modificación institucional significativa, se produjo el pasaje del Estado considerado como exclusivo protector de derechos civiles hacia un rol de mediador de la conflictividad social. Es decir, que se pasa de un modelo netamente conservador, en donde una clase dominante hacía y deshacía, disponía y ejercía su poder ante el resto de la sociedad civil, por otro modelo de representación de la ciudadanía a través de esta nueva manera de elegir a los representantes de gobierno mediante este voto universal, obligatorio y secreto. El radicalismo irigoyenista fue la construcción del primer partido de masas moderno junto a la lucha por la incorporación social de sectores medios que, por momentos, adopta rasgos movimentistas de una lucha contra los sectores oligárquicos. Es decir, que el sistema de partidos que existían antes de la nueva manera de hacer ejercicio de la representatividad gubernamental desplaza o es desplazada esta manera oligárquica de dirigir los destinos de la nación, es desplazada por esta otra manera en la cual incorpora dentro del concierto de las relaciones sociales y políticas del país a la mayoría de la población que no contaba con su condición de terrateniente, sino que su profesión u oficio radicaba en otro tipo de actividades ajenas a la producción ganadera, que era el paradigma, el sostén de lo que era la economía nacional argentina. Se incorpora entonces a la cultura el fuerte impacto de la reforma universitaria, es decir, se abren las puertas a la universidad a aquellos sectores de la sociedad que hasta entonces no podían ingresar tan fácilmente o directamente no podían ingresar, como en el caso de los hijos de los inmigrantes. Se abre la posibilidad de realizar estudios de nivel superior a toda
a toda la población que estuviera en condiciones eh, que acreditaran que podían continuar con sus estudios universitarios, ¿verdad? O sea, deberían tener terminado el secundario, por ejemplo. El Estado se coloca como armonizador de diferentes intereses en juego y ese solidarismo propuso un funcionamiento estatal de fe del sostenido por los conservadores, ya que para estos la equidad solo era el resultado de equilibrio espontáneo de las fuerzas económicas, cosa que en la práctica es imposible de ratificar porque eh, no hay un equilibrio espontáneo, sino que ese equilibrio se produce a partir de la mediación entre un sistema de gobierno y dos intereses en juego, que en este caso, en este momento histórico del país, estaba asignado tanto por la clase dominante, terrateniente, oligárquica, ganadera, y por estas contingentes de nacionales que desempeñaban otro tipo de actividades que no relacionadas con la ganadería particularmente, en carácter de terrateniente, se entiende, y por otra masa nueva de población que venía a asentarse a Argentina, que estaba constituida mayoritariamente por los inmigrantes europeos. Muy bien. El Estado se coloca como armonizador de estos diferentes intereses y este solidarismo propuso un funcionamiento diferente sostenido por los conservadores, ya que para esto la equidad era el resultado del equilibrio entre las fuerzas económicas. No obstante, no hubo una ruptura desde el punto de vista de la clase dominante, esta siguió siendo hegemónica en la medida en que había consenso sobre la forma de entender el progreso económico, y si bien no fueron cuestionadas las bases reales de la desigualdad ni el poder de los sectores terratenientes, sí se pretendió corregir sus excesos. El modelo de acumulación agroexportador continuó en la medida en que permanecía inalterable el consenso sobre las bondades de la División Internacional del Trabajo en el que se apoyaba. Es decir, mientras el modelo agroexportador rindiera a partir de los ingresos producto de las exportaciones, el modelo era, digamos, aceptado. No teníamos otra manera de generar recursos a través de las exportaciones para poder reinvertirlos en el país. No teníamos industrias que hicieran de competencia o se pusieran en competencia en el contexto económico mundial. Éramos básicamente productores de materias primas derivadas de la actividad ganadera, apalancada en la producción de bovinos, de vacas, ganadería bovina, y de oveja o ganadería ovina. En este sentido, la ganadería caprina, porcina también si le queremos poner, y lo que es la ganadería menor o la ganadería aviar, dedicada a la producción de aves de corral, se limitaba a la producción y consumo de las economías locales. No era una producción a escala exportadora, no era una producción de gran escala. Como finalmente dentro de este cuadro ganadero, la ganadería caballar, la ganadería equina, caracterizada por la cría de caballos y la cría de ganado mular, comienza a declinar en el país a raíz de el impulso que se le da como infraestructura de transporte al ferrocarril. Esta ganadería equina, entre caballos y mulas, y algunos podremos nombrar también a los bueyes, quedó restringida al uso del transporte local de bienes primarios, particularmente provenientes de la ganadería, hacia las estaciones de ferrocarril para su transporte y comercialización en otros mercados, particularmente extranjeros. No obstante,
digamos que la declinación del Estado liberal y el golpe del Estado del año 30, con el que caerá en el gobierno radical, serán producto de diversos factores, como los intereses de la clase dominante, el impacto de la crisis económica del 30 y la misma conflictividad presente en el interior del partido gobernante. El golpe militar del 30 y la crisis internacional van a constituir el punto de inflexión entre dos tipos de Estado, el liberal y el social. Entonces, como consecuencia de esta caída del comercio internacional y de la reducción nacional de la capacidad de compra, a partir del año 30 surge la intervención del Estado en la economía a través de las juntas reguladoras de productos primarios, la constitución de un banco central, el control de cambios y los permisos previos de importación, entre otros. Es decir, que ya en la década del 30 teníamos tres actores sociales que se disputaban el ejercicio del poder para gobernar los destinos de Argentina. Teníamos por un lado la tradición de la clase terrateniente, a través cuyo partido era el Partido Autonomista Nacional, pero que en su ejercicio concreto de poder estaba reflejado en lo que fue la sociedad rural argentina. Teníamos una clase política en crecimiento a través del Partido Radical como expresión de gobierno concreta y otros partidos que disputaban también el poder, como puede ser el Partido Socialista, a través de su figura principal, que fue, por un lado, Lisandro de la Torre, y por otro lado también fue Alfredo Palacios, y un nuevo actor social, político, que ingresa en el concierto del ejercicio del poder en la década del 30, que son las Fuerzas Armadas. A partir de estos golpes cívico-militares que comienzan en el año 1930 y que se van a ir replicando a lo largo de gran parte del siglo XX. De manera, entonces, volviendo al contexto del siglo anterior, fueron tres los factores de poder que de alguna manera manejaron los destinos de la nación argentina. Una clase dominante, apalancada en la sociedad rural argentina, una clase política, apalancada en estos partidos políticos de masas que estaban en crecimiento, Partido Socialista, Partido Radical, Partido Comunista también en su momento, y las Fuerzas Armadas como un nuevo actor político dentro de este contexto de gobernabilidad de los destinos de la nación argentina. Entonces, la declinación del Estado liberal y el golpe de Estado del año 30, con el que caerá el radicalismo, serán producto de diversos factores, como ya habíamos dicho. Como consecuencia de esta caída del comercio internacional, se crean una serie de entidades reguladoras en lo que se va a llamar la emergencia del intervencionismo estatal en la economía, no solo en la economía, sino también en otros aspectos, llamémosle de la cultura y de la sociedad en general. Por ejemplo, en el año 34 se constituye un régimen de unificación y coparticipación de impuestos, un mecanismo de renta de distribución, un mecanismo de distribución de renta estatal. Es decir, que en esa época, a partir del año 34, la nación argentina comienza a solicitar la concurrencia de impuestos que eran recaudados en aquella época por las provincias, particularmente lo que se le llamaba el impuesto a los réditos, y para atender esta emergencia económica, la nación solicita la colaboración de las provincias para que sea ella, por un periodo de 10 años aproximadamente, la encargada de recaudar estos impuestos provinciales, particularmente el impuesto a los réditos, al que denomina impuesto a las ganancias y que al día de la fecha aún sigue siendo
la nación argentina, la recaudadora y redistribuidora, a pesar de que la ley originaria le establecía un máximo de injerencia en la recaudación, un máximo de intervención en la recaudación de este impuesto importante dentro del contexto tributario nacional argentino, eh, quedándose al día de la fecha con la principal fuente recaudatoria de impuestos que tiene la nación. En relación con en ese sentido, las provincias, de ser autónomas en el aspecto tributario, netamente autónomas en su aspecto tributario, pasaron a ser gestoras de esta coparticipación para después redistribuirla nuevamente entre aquellos municipios y comunas que se emplazaban a lo largo y a lo ancho de cada uno de estos territorios provinciales. El Estado comienza a cambiar junto con la pérdida de hegemonía del elenco oligárquico y el ascenso de las Fuerzas Armadas. Pero también comienza a cambiar la sociedad civil con el surgimiento de nuevos actores sociales, además de la naciente clase media, tales como el empresariado industrial y el nuevo proletariado urbano o clase obrera. Entonces, vemos que en esta última etapa del ciclo oligárquico liberal, comienzan a diferenciarse dentro de la clase dominada, dentro de la clase asalariada, diferentes subclases sociales a través de la profesionalización de determinados oficios o la incorporación de empleados a la administración pública que venía creciendo, o el crecimiento de lo que era la actividad escolar, o el crecimiento de lo que eran las incipientes actividades de tipo industrial y de servicios. Muy bien. Por aquí, para dar con respuesta a lo que viene más abajo, les dejo una infografía en donde hay todo un recorrido cronológico desde el año 1916 hasta 1930, en donde aparecen aquí los principales actores políticos de ese periodo, que fueron Hipólito Yrigoyen, por un lado, y Carlos Marcelo T. de Alvear por el otro, que fueron las grandes figuras del radicalismo de este periodo llamado de democracia liberal. Vean ustedes las vestimentas, los atuendos de cada uno. Dentro del radicalismo, Alvear representaba a lo que era la clase alta de la nación argentina y don Hipólito Yrigoyen representaba a lo que era la clase media de nuestra República Argentina. Pero los dos convivían dentro del mismo partido político, el Partido Radical. Y aquí tenemos las preguntas sobre el radicalismo que debemos puntuar como verdaderas o falsas. Aquí están todas las preguntas y ustedes deben puntuar si la consignado como pregunta o como afirmación es verdadero o es falso. Finalmente, les dejo una, dos, tres, cuatro, cinco películas. La última es un documental en donde muestra, de alguna manera, la vida cotidiana en la Argentina del principio del siglo XX. Esta película, Los muchachos de antes no usaban gomina, es del año 37, lo mismo que esta, su homónima, del año 69, que es una reproducción del anterior, una reversión del anterior. Ambas tratan particularmente de lo que era la vida cotidiana en la ciudad de Buenos Aires,
y la irrupción de determinadas prácticas sociales durante ese periodo que abarca esta película, que más o menos va entre 1910, la época del centenario de la Revolución de Mayo, o de 1916, de la época de, sí, de 1910 más bien, y el año 1930, 1935. Eh, Particularmente me inclino porque vean esta película que está aquí, que es del año 69, que es bastante más contemporánea a nuestra forma de vida cotidiana. Este es más amena. Luego aquí tenemos una película que trata sobre la vida, sobre la vida y la actuación de la señora a la que se la conoció como la Madre María. Ya van a ver en la, en la película la trayectoria de María Salomé Loredo, que fue una figura famosa, según dice la reseña, por sus sanaciones y asistencia a los pobres del fin del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Y cómo también la política se mezcla con estos rituales eh, de sanación paramédica, eh, configurando una especie de negociación, de asociación informal entre los poderes políticos y los poderes paramédicos, en el cual se negociaba cierta displicencia en el uso de esta práctica paramédica en pos de también captar o cooptar a adeptos a una causa política determinada. En esta película, por ejemplo, aparece representada la figura de eh, Hipólito Yrigoyen como un, una persona muy allegada o amiga de María Salomé Loredo o la Madre María. La otra película que les dejo se llama La Patagonia Rebelde, y aquí relata los hechos de las luchas obreras en la Patagonia durante los años 20 del siglo XX, cómo fueron reprimidas a partir del poder central y cuáles eran también las reivindicaciones que pretendían los obreros dedicados a la producción de ganado ovino y cuáles eran las pretensiones de las clases dominantes, de las clases terratenientes, frente a estos derechos que pretendían ser reivindicados por parte de estos obreros patagónicos. Finalmente, la muralla criolla trata sobre una obra de infraestructura que se emplazó en provincia de Buenos Aires, que se llamó la Zanja de Alsina, obra que procuraba separar la civilización encarnada en los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, de la barbarie encarnada en las naciones mapuches que habitaban hacia el oeste de Buenos Aires, lo que sería la provincia de La Pampa, sur de Córdoba y todo lo que es la Patagonia. Las cinco propuestas fílmicas, como les digo acá abajo, son optativas, pero pueden servirles como créditos para la segunda etapa. Y acá les solicito que elijan dos de las cinco, que las vean y que después realicen sobre cada una un resumen o sinopsis sobre las respectivas tramas argumentales y una exposición crítica y fundamentada con relación a las temáticas desarrolladas en los filmes examinados. Y con esto terminaríamos lo que corresponde a la última tutoría o la anteúltima tutoría que
se correlaciona con la primera parte del modelo de gobernabilidad oligárquico conservador. Bueno, que tengan muy buenas tardes y aprovechen el material. Nos vemos.